Gracias, Manuel. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días, gracias por asistir. Este es un esfuerzo que hemos hecho en conjunto con NS Focus y Sophos, partners, y está pensado en los temas de actualidad más importantes de ciberseguridad. Thin Networks somos una empresa peruana de ya un poco más de 12 años con presencia en el mercado, en la integración y soporte de plataformas de ciberseguridad, pero también de red en general, data center, outsourcing y servicios gestionados. Nuestro portafolio en soluciones de ciberseguridad son soluciones tanto de firewall, protección avanzada de endpoint, seguridad de aplicaciones web también, gestión de identidad y control de acceso, anti-spam, SD-WAN y también, por ejemplo, Web Application Firewall, soluciones de WAF, entre otras soluciones que damos. Contamos con nuestro propio centro de operaciones de ciberseguridad, nuestro CyberSOC. Tenemos una infraestructura importante que monitorea la actividad de los sistemas informáticos de nuestros clientes en tiempo real, con el objetivo de prevenir incidentes y en el caso que ocurra alguna incidente, ofrecer una respuesta rápida. Opera este centro de CyberSOC las 24 horas del día, los 365 días del año, y nuestro personal de soporte técnico está distribuido en nuestra sede principal y en otras dos localidades. Así que tenemos 3 data centers redundantes. Hacemos tanto monitoreo básico como avanzado de plataforma. Ofrecemos, por supuesto, alerta temprana, que es muy importante en este tipo de situaciones. Y, por supuesto, hacemos todo lo que es la función de SIEM para casos de uso en seguridad. Importante señalar que Thin Network cuenta con todos sus procesos estandarizados y certificados con ISO 27001 y también con ISO 9001. También el almacenamiento y la analítica de logs que ofrece el CyberSOC, y entregamos un dashboard de monitoreo para gestión por parte del cliente. Por supuesto, reportes periódicos personalizados y a demanda. Nuestra mesa de servicios está alineada a los procesos de ITIL y, por supuesto, también cuenta con la certificación ISO 9001 y la más importante, que es para este tema de seguridad, la certificación ISO 27001 de procesos estructurados de seguridad. Ofrecemos, como decía, monitoreo las 24 horas del día. Tenemos nuestra propia herramienta de gestión de tickets y nuestros colaboradores son profesionales certificados en los distintos fabricantes y tecnologías asociadas a ciberseguridad. Así es que eso es Thin Network por nuestra parte. Gracias por la participación y ya estamos esperando la presentación tanto de Sophos como de NS Focus. Gracias. Hola Manuel, muy buenos días a todos por asistir a este evento. Muchas gracias a todos por asistir a este evento. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de participar y contarles un poco de lo que está pasando hoy en día en ciberseguridad y cómo en Sophos nosotros vemos o cómo nosotros proponemos que debemos realmente protegernos adecuadamente frente a los desafíos actuales en ciberseguridad. Hoy vamos a hablar un poco sobre temas actuales, sobre transformación digital, sobre amenazas actuales, sobre el cambio en el negocio, el cambio en los ataques, el cambio en ciberseguridad.
para luego llegar a hablar un poco sobre un concepto muy importante que es Threat Detection and Response, y luego cómo para poder ganar esas capacidades de Threat Detection and Response debemos tener unos controles en ciberseguridad que estén completamente conectados, que compartan información y que de alguna forma también nos apoyen en las acciones de detección y respuesta a los ciberincidentes. En las charlas de hoy se va a hablar bastante sobre transformación digital. Yo voy a tocar rápidamente unos temas en transformación sobre el cambio que estamos viviendo en el negocio, en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de compañía, en cualquier corporación, muy apalancado por la pandemia. El COVID apalancó muchos esfuerzos en transformación digital y hoy vemos una cadena de suministro totalmente interconectada, una migración de aplicaciones y de datos a la nube pública, AWS, Azure, nubes públicas, digamos, propias en cada país, y vemos definitivamente cómo las organizaciones han tenido que adaptarse, por ejemplo, a ambientes de trabajo remoto para poder continuar siendo operativos durante estos momentos tan difíciles que hemos pasado durante los últimos 2 años. Este cambio en el negocio también ha traído un cambio en los ataques, un cambio en la forma en que los atacantes operan. Lo primero que vemos es que al tener estas aplicaciones y esta información totalmente distribuida, totalmente resiliente en nube pública, pues tenemos una superficie de ataque mucho más extendida. Ahora ya no debemos proteger solo el perímetro, solo lo que estaba detrás del firewall en nuestras oficinas, en nuestro data center, sino que tenemos que proteger lo que está allí, lo que está en las máquinas de nuestros usuarios en cada una de sus casas, las aplicaciones que tenemos en la nube. Ahora tenemos una superficie de ataque mucho más amplia. Y los atacantes saben esto y utilizan nuevas técnicas para vulnerarnos, entre ellas una que se conoce como LOL, que es Living Off the Land, en el cual el atacante utiliza nuestras propias herramientas en nuestra contra. Y empiezan a utilizar nuevos conceptos o nuevas formas de atacarnos, y algo muy importante que se conoce como técnicas, tácticas y procedimientos, que lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Y estas sofisticaciones, los ataques que lo hacen mucho más avanzados y mucho más peligrosos, pues obviamente cuando son exitosos traen unos mayores costos cuando se logra por parte del atacante realizar una brecha en una organización. En nuestro informe del estado de ransomware del año 2021, nosotros logramos ver que para Latinoamérica el costo promedio de recuperación de un ataque de ransomware, por ejemplo, está rondando o está por encima del $1.000.000. Aquí hablamos del costo de recuperación, no por ejemplo el pago del rescate. Si una organización decidiera pagar el rescate, ese pago del rescate estaría dentro del costo de recuperación, pero seguramente no toda la información es recuperada, deben tomarse otras acciones que se suman a esos costos de recuperación que son bastante altos en estos ataques actuales. ¿Y por qué hablo un poco del ransomware? Aquí quiero hacer un énfasis en una idea muy importante, que sería una de las principales ideas que me gustaría que se llevaran todos los participantes hoy. Aquí en este momento no estamos hablando de Sophos, estamos hablando de seguridad desde un punto de vista agnóstico, y que sería muy importante de nuevo que todos lograran llevarse este concepto a sus organizaciones. Hablamos de un cambio en los ataques. Cuando nosotros somos víctimas de un ataque de ransomware en nuestras organizaciones, por lo general, en la mayoría de las organizaciones tenemos 2 caminos, que es o detectamos el ransomware, evitamos que la información se cifre y digamos, no tenemos la afectación, o definitivamente el ransomware no se detecta porque no tenemos una solución anti-ransomware, X o Y razón, y la información se cifra. ¿Qué es lo que ocurre cuando detectamos el ransomware y evitamos que esa información se cifre? Muchas organizaciones piensan que con esto ese ataque está resuelto y ese caso se puede cerrar. Y hoy en día esto no es así. Cuando tenemos un ataque de ransomware en nuestra organización, están pasando por debajo muchas cosas mucho más maliciosas y sofisticadas que no vemos. Y está bien que detectemos el ransomware en nuestra solución de endpoint o en nuestro EDR, veamos que la solución respondió, bloqueó y eliminó ese ataque, pero también debemos ser conscientes y preguntarnos por qué siquiera ese ransomware llegó a ejecutarse, qué está pasando y qué otra actividad maliciosa podría hacer el atacante. Si el ransomware se detuvo y no se cifró, el atacante va a continuar dentro de la organización y lo que va a hacer es buscar otras formas para vulnerarnos. Y es muy importante tener en cuenta que en este tipo de ataques actuales lo mínimo que debemos tener es la detección de nuestra solución de ciberseguridad,
pero también debemos ser capaces de analizar por qué se presentó esa detección y qué fue lo que permitió en primer lugar que ese ataque llegara al lugar. Y eso precisamente nos deviene en un cambio en la ciberseguridad. Hoy debemos cambiar de lo que conocemos como gestión de seguridad a operación de seguridad. Debemos ser capaces de implementar una estrategia basada en un modelo de seguridad adaptativa y tener controles que estén interconectados en un sistema que constantemente aprenda y mejore. Ustedes se preguntarán, tal vez, ¿qué es la diferencia entre gestión y operación? Ya lo vamos a ver en los siguientes slides, pero cuando hablamos de gestión hablamos de esa seguridad del día a día y de esa seguridad de higiene. Ese analista que modifica políticas, que es muy bueno levantando VPNs, que ayuda a que la organización opere bajo unos límites o unos límites bajos de seguridad, el mínimo de seguridad que podemos permitir. Cuando hablamos de operación hablamos de analizar qué es lo que está ocurriendo y tener la misma capacidad que tiene el hacker dentro de nuestra organización, tenerla nosotros para dar capacidades de respuesta y detección. El modelo de seguridad adaptativa es un modelo propuesto por Gartner ya hace varios años que precisamente indica cuáles son las capacidades que debemos ganar como organización. Este es un modelo estratégico y sería muy interesante que en nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información logremos o busquemos ganar un modelo de ciberseguridad adaptativa, donde ganemos esas capacidades de prevenir, detectar, responder y predecir, que son las capacidades necesarias para poder protegernos contra amenazas persistentes avanzadas o contra ataques avanzados que lastimosamente hoy con este cambio en el negocio, con esta transformación digital, con esta superficie de ataque extendida, es lo normal. Ya no es digamos la excepción de la regla, que sea muy raro que seamos víctimas de una amenaza avanzada. Hoy en día lo normal con este cambio en el negocio es que seamos víctimas de amenazas avanzadas. Y este modelo de seguridad adaptativa también lo podemos ver como una curva de madurez en la cual vamos implementando diferentes tipos de controles que precisamente nos permiten ganar esas capacidades, desde las capacidades de prevenir hasta las capacidades de predecir. La mayoría de las organizaciones en Latinoamérica, tal vez a excepción de la banca y otro tipo de negocios, se encuentran en la primera fase del modelo de seguridad adaptativa visto como una curva de madurez, que es las capacidades de prevención. Y muy pocas ya tienen capacidades de detección, de respuesta y de predecir. Pero es muy importante empezar a ganar esas capacidades precisamente para protegernos contra amenazas avanzadas. Nosotros dentro de Sophos vemos que el modelo de seguridad adaptativa sigue teniendo algunas oportunidades de mejora, y es que de todas maneras estos controles que vimos en el slide anterior operan de forma aislada, operan cada uno para su vector de ataque. El Email Security Gateway para evitar el phishing, el spam, el firewall para evitar, digamos, tráfico malicioso a nivel de red, el endpoint para evitar amenazas en ejecución, etc. Todos trabajan de forma aislada, no comparten información y necesitamos de múltiples consolas para poder protegernos. Entonces necesitamos un administrador para el firewall, un administrador para el endpoint, un administrador para el proxy, un administrador para el DLP y para cuántos controles de seguridad tengamos implementados en nuestra organización. ¿Qué es lo que ocurre realmente en la práctica? Tal vez tenemos solo uno o dos que tienen que administrar todas estas tecnologías y realmente no terminan siendo expertos con amplios skills en todas las tecnologías. Y están construidas de forma separada. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en Sophos? Si las amenazas operan como un ataque, si las amenazas operan como un sistema, nuestros controles de seguridad también deberían operar como un sistema. Deberían trabajar juntos, compartir información de forma nativa, tener una administración centralizada y ojalá ser compatibles por diseño. Este cambio en seguridad también nos propone cambiar la forma en la cual nosotros vemos realmente la seguridad el día a día. Nosotros hoy en día en la mayoría de las organizaciones, seguramente muchos de los que nos acompañan acá van a estar de acuerdo con esto, cuando proponemos o cuando necesitamos, por ejemplo, adquirir una tecnología o adquirir un control de ciberseguridad y enviamos nuestros pliegos, nuestros RFPs, indicamos que la solución sea capaz de detectar la mayor cantidad de ransomware, 99.999%, que sea capaz de detectar la mayor cantidad de phishing, 99.999, todo cercano al 100%, la mayor cantidad de exploits,
y que evite en la mayor cantidad la fuga o las brechas de información. Aquí nosotros estamos planteando la seguridad desde el punto de vista de qué puedo bloquear. De nuevo, a pesar de que tengamos tecnologías que puedan estar maduras en la curva de seguridad adaptativa, en capacidades de detección, de respuesta, de predicción, si planteamos la seguridad y nuestros pliegos de esta forma, nos estamos parando en la primera fase, que es el modelo de las capacidades preventivas de ciberseguridad. Hablaba hace un slide atrás que hoy las amenazas operan como un sistema. Tenemos diferentes fases de los ataques en los cuales tenemos diferentes capacidades del atacante, por ejemplo, en la fase de acceso un phishing, en la fase de acceso a credenciales, por ejemplo, la ejecución de Mimikatz, en la fase de impacto un malware, un ransomware, también el movimiento lateral en IDEX, RDP, diferentes técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los atacantes para vulnerarnos. Como lo vemos todo engranado como una cadena, un ataque que opera como un sistema. Los controles actuales que tenemos, el firewall, el endpoint, el filtrado de contenido nuevo, operan cada uno en alguna de estas fases del ataque y podemos ver esos eventos como eventos aislados, y al verlos como eventos aislados no vamos a tener el contexto de todo lo que está pasando, y ese evento que podemos ver aislado en el firewall, un evento que podemos ver aislado en el endpoint, un evento que podemos ver aislado en el correo electrónico, tal vez no le demos la importancia cuando lo vemos de esta forma aislada y no lo estamos viendo como un ataque en conjunto. Por eso debemos cambiar esas preguntas de qué puedo bloquear a tener una mayor visibilidad, mayor contexto del ataque a través de la detección de técnicas, tácticas y procedimientos, aquí ya no parándonos en qué tanto malware puedo bloquear, qué tanto phishing puedo bloquear, porque eso es lo mínimo que me debería entregar el control, sino poder ganar capacidades de detectar esas técnicas, tácticas y procedimientos, esos comportamientos que tiene el atacante para poder detectar que estamos bajo una amenaza avanzada. Y aquí cambiamos las preguntas de qué tanto puedo bloquear, a qué nos estamos perdiendo, a qué no estamos viendo y qué podemos hacer al respecto. Y por eso es tan importante diferenciar esa gestión de seguridad, digamos, esa seguridad del día a día, que seguimos necesitándola, seguimos necesitando, por ejemplo, ese analista que sea capaz de administrar el firewall, administrar el endpoint, bloquear páginas a las cuales nuestros empleados no deberían ir, y debemos también ganar esas capacidades de operación. No podemos pedirle a esa persona que administra el firewall que sea el encargado de ayudarnos a responder cuando estamos frente a un ataque activo. Él puede ser muy bueno levantando VPNs, pero tal vez no tiene las herramientas y el conocimiento que tiene un hacker para ayudarnos a responder frente a un ataque activo. Aquí necesitamos tener un analista que sea capaz de interpretar y volver activa inteligencia de amenazas. Necesitamos herramientas que nos ayuden con inteligencia artificial, automatización y tener capacidades de detección de amenazas, de caza de amenazas, para poder hacer la contención y la neutralización del ataque. Con las mismas herramientas y con la misma capacidad que está utilizando el hacker en contra nuestra, tener nosotros también unas capacidades humanas apoyadas en controles tecnológicos de nueva generación para poder dar esa neutralización total de la amenaza. Y aquí viene entonces ese segundo concepto más importante que me gustaría que muchos pudiesen llevarse hoy a sus organizaciones y hacer esa revisión interna, y es ver cuál es el desafío más importante que hoy tenemos en ciberseguridad. Y el desafío más importante que hoy tenemos en ciberseguridad es ganar capacidades de TDR. ¿Qué es TDR? TDR es Threat Detection and Response, o capacidades de detección y respuesta contra amenazas avanzadas. Y esto no es algo que digamos nosotros en Sophos, sino que realmente es una realidad mundial en ciberseguridad. Podemos verlo incluso desde el punto de vista académico. El investigador ESG indicó en noviembre del 2020, del año pasado, ya casi un año, que el 83% de las organizaciones a nivel mundial están planeando adquirir capacidades de Threat Detection and Response en el mediano y en el corto y en el mediano plazo, mejor. Es una necesidad mundial ganar esas capacidades de Threat Detection and Response. ¿Y cómo podemos ganar esas capacidades de Threat Detection and Response? Hay diferentes tecnologías que nos permiten ganar esas capacidades. Por ejemplo, lo veíamos al inicio de la charla de Ting, por ejemplo, capacidades, por ejemplo, un SIEM nos permitiría ganar
una identificación, una detección de eventos a través de la correlación de todas las tecnologías. Las soluciones de EDR también nos permiten ganar capacidades de Threat Detection and Response. Las soluciones tipo Sandbox también nos permiten ganar esas capacidades. Pero esas capacidades deben estar apoyadas también en conocimiento y en skills humanos. ¿Qué desafíos, por ejemplo, se tendrían con una solución de EDR, por ejemplo, hoy en día que nos dé esas capacidades de Threat Detection and Response? Vamos a tener múltiples herramientas de múltiples fabricantes, de nuevo, no van a operar como un sistema, tendrán una integración limitada, pueden presentarse detecciones que sean pasadas por alto, precisamente porque lo vemos como eventos aislados, un evento en el endpoint, un evento en el correo electrónico que tal vez no estamos relacionando, que hacen parte de la misma cadena, del mismo kill chain de ese ataque, investigaciones complejas y respuesta a incidentes no efectiva. ¿Qué tipo de tecnología nos permite a nosotros abordar y direccionar esos desafíos? Los XDR. Los XDR nos permiten unificar información, tener información unificada de diferentes controles de seguridad a nivel de endpoint, a nivel de firewall, a nivel de correo electrónico, a nivel de dispositivos móviles, a nivel de nube pública, extender esa visibilidad para poder ver todo lo que está pasando en la organización, detectar más amenazas, investigar más profundamente y acelerar la respuesta. Pero ustedes se preguntarán, tal vez los que no están familiarizados con el término, ¿qué es XDR? XDR es detección y respuesta a amenazas extendida a toda la organización. De pronto, algunos de nuestros invitados el día de hoy ya tengan implementada una solución de EDR dentro de sus organizaciones. Eso es buenísimo porque les permite precisamente tener capacidades de detección, tener capacidades de hunting de amenazas y tener capacidades de respuesta en la ejecución. Pero cuando hablamos de la ejecución, el atacante ya ha ganado cierto nivel, ya ha ganado cierto acceso a nuestra organización y tiene acceso a nuestros endpoints, a nuestros servidores, y nosotros a través de la solución de EDR estamos haciendo el hunting, que es la caza de ese atacante, y estamos haciendo la respuesta precisamente en esos endpoints y en esos servidores. Pero qué mejor si nosotros lográramos anticiparnos y no hacer solo ese hunting, esa caza de amenazas, esa respuesta en endpoints y servidores, sino que pudiéramos anticiparnos a fases previas del ataque, por ejemplo a la fase de acceso inicial a través, por ejemplo, de nuestras soluciones de protección de correo electrónico o nuestro firewall, poder extender esa caza y esa respuesta más allá del endpoint, más allá de los servidores, que es lo que hace el EDR, como lo vemos en este slide, llevar esa caza y esa respuesta a nivel de red, a nivel de email, a nivel de nube, a nivel de dispositivos móviles. Eso es lo que nos permite una solución de XDR. Nosotros en Sophos manejábamos el concepto de seguridad sincronizada, en el cual buscábamos dar respuesta precisamente a ese desafío de que la seguridad opere como un sistema. Allí teníamos o tenemos nuestra consola de Sophos Central que administra todas nuestras soluciones. Allí tenemos la capacidad de ver holísticamente lo que está pasando en la organización, apoyado en capacidades de última generación como inteligencia artificial, que alimenta nuestra inteligencia amenazas, que se vuelve activa a través de la integración de nuestras diferentes soluciones para dar una respuesta automática a los eventos de seguridad, que es lo que nosotros llamamos seguridad sincronizada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando detectamos algo a nivel del endpoint, el firewall aísla ese endpoint, aísla la conectividad de ese equipo para evitar el movimiento lateral de esa amenaza, mientras a nivel de endpoint se hace la total contención y mitigación de ese ataque. Igual a nivel de correo electrónico, si vemos que un buzón interno está enviando spam, se aísla y se toman acciones automáticas de respuesta a nivel de endpoint para poder validar si ese usuario, si ese buzón está comprometido, tiene algún tipo de malware que pueda afectarnos. Y allí nosotros buscábamos dar solución precisamente al modelo de seguridad adaptativa, no solo teniendo diferentes controles que operen en diferentes niveles de madurez, desde la prevención hasta la predicción, sino que dábamos la capacidad de que opere realmente como un sistema y tengamos respuesta automática. Pero queríamos ganar capacidades de detección y de hunting transversal, que no solo viéramos eventos, sino que pudiéramos hacer investigaciones de técnicas, tácticas y procedimientos en todo nuestra superficie de ataque.
Allí es donde creamos el Data Lake. El Data Lake es un cubo de información donde todos nuestros controles inyectan información. En el Data Lake se normalizan, se correlacionan y ya podemos ver eventos transversales y podemos hacer hunting y detección no solo a nivel de endpoint, sino a nivel de firewall, a nivel de nube pública y a nivel de los diferentes controles de ciberseguridad que tenemos precisamente para tener y para poder dar capacidades de detener la amenaza en fases previas del ataque. Pero si bien esta herramienta es muy poderosa tecnológicamente, también necesitamos las capacidades humanas. Necesitamos un analista de amenazas, necesitamos un cazador de amenazas y alguien que sea el agente encargado de tomar las acciones de respuesta. Y estas capacidades son las mismas capacidades o debe tener el mismo conocimiento que tiene un hacker, o incluso más, para poder detectar qué técnicas, tácticas y procedimientos están utilizando y poder sacar provecho precisamente de una solución tipo XDR. Si la organización no cuenta con estos skills, no cuenta con este personal altamente capacitado, nosotros lo ponemos a disposición de nuestros clientes precisamente para que se ganen completamente esas capacidades de detection and response a través de nuestros servicios gestionados de respuesta a incidentes, que es lo que vemos allí como MTR. Entonces, yo siempre digo, esto es como, tenemos una capacidad tecnológica muy importante con nuestro XDR, que podríamos verlo como un Ferrari, pero es como si me pusieran a mí a manejar un Ferrari. Seguramente no tengo la capacidad de sacarle el provecho y estresar la máquina para lograrla llevar a sus límites y poder obtener el valor que la máquina me permite. Lo mismo ocurre con el XDR. Si nosotros no tenemos esos skills de un threat hunter, de un analista de respuesta, de un analista de amenazas, no vamos a lograr generar el valor. Y nosotros podemos ponerlo a servicio de nuestros clientes finales o de nuestros canales como Tink, que tienen un SOC precisamente para apoyar esas capacidades de respuesta. Pero no nos quedamos solo con el XDR. La charla de hoy se llamaba Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem. ¿Y qué quiere decir ese sistema de ciberseguridad adaptativa? Precisamente con nuestro enfoque de XDR, con nuestro enfoque de Sophos Central de seguridad sincronizada, damos respuesta a la necesidad de implementar un modelo de ciberseguridad adaptativa dentro de las organizaciones. Pero en Sophos no creemos que la seguridad adaptativa quede solo en el concepto expuesto por Gartner de ganar capacidades de prevenir, detectar, responder y predecir, sino que realmente debe ser un ecosistema que se adapte a las necesidades del negocio, a esas necesidades cambiantes en este entorno de transformación digital donde la información es lo más importante y nuestro ecosistema de ciberseguridad adaptativa está construido sobre información, está construido sobre ese data lake y además qué bueno que pudiésemos compartir esa información con otros sistemas de gestión de información de la organización, por ejemplo con el CRM, con el sistema de ticketing, con los sistemas de inteligencia de negocio, y eso es lo que nosotros podemos hacer a través de nuestro ecosistema de ciberseguridad adaptativa, que no solo es una plataforma de inteligencia de seguridad, sino que también puede integrarse con plataformas de inteligencia de negocio precisamente para tener ese concepto totalmente evolutivo y adaptable a las necesidades actuales de negocio. Yo por último les quiero compartir aquí este código QR donde está nuestro paper de nuestro concepto de ecosistema de ciberseguridad adaptativa, que pueden ustedes todos descargar para mirar un poco más a detalle lo que hemos hablado en esta charla. Y si alguno quiere contactarse directamente con nosotros en Sophos, también por medio de este código les comparto mis datos para que puedan enviarnos una pregunta, para que puedan compartirnos alguna experiencia o empezar a validar algún tipo de necesidad de negocio que se tenga en la cual nosotros podamos apoyarles de la mano de nuestro canal Team. Por último, no me queda más que agradecerles el espacio de nuevo a Tink y a todos los participantes de poder compartir estos conceptos que creemos, estamos absolutamente seguros que están totalmente adecuados y alineados con las necesidades actuales de negocio. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Maximiliano, soy el director de ventas de NS Focus para lo que es NOLA y SOLA. Y bueno, agradecerles la presencia. Sé que han estado de alguna forma con bastante actividad respecto a invitaciones a distintos webinars. Creemos que aquí estamos entregando un mensaje bastante importante, ¿ok?
Y claro, todos sabemos un poco que esta pandemia nos tiene a todos en la casa, o parte en la casa y parte en trabajo presencial, pero hay un punto importante que de alguna forma los negocios han seguido creciendo, ¿cierto? Así que esperamos entregarle un mensaje, que ustedes se queden con este mensaje y lo pueden llevar al interior de sus compañías, ¿ok? Agradecer al equipo de Think, ¿no es cierto? Y nada, echémosle para adelante. Bueno, como les contaba, todos sabemos que la transformación digital fue liderada un poco a la fuerza por este virus, ¿no es cierto? El COVID-19, ¿no es cierto? Llevamos 2 años básicamente con esta pandemia. Y en la medida que este virus ha avanzado, nos hemos visto obligados, ¿cierto?, a cambiar ciertas patrones de conducta, ¿ok? Hoy día está el teletrabajo, la recreación. Netflix ha subido una cantidad increíble, ¿no es cierto?, en su tráfico. Tenemos sistemas de salud también. Muchas veces tú ya no vas al doctor, sino que parte de esa atención al doctor se puede hacer remota, ¿no es cierto? Y todo esto yo creo que llegó para quedarse, ¿ok? Entonces es una tendencia que quedó, ¿no es cierto? Y todo esto además contribuye, el desarrollo de estos servicios en línea también atrae a los atacantes. O sea, los atacantes ven todo esta cantidad de información que se mueve por las redes, portales expuestos a Internet, VPN expuestas a Internet. Entonces hay un aumento no solamente en el tráfico, sino también en los atacantes. Se hace más interesante porque hay una mayor posibilidad de detectar alguna vulnerabilidad y por consecuencia de cometer algún delito, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos que nos deja esta pandemia? Digo yo. Primero, las compañías deben proteger su negocio, ya que hoy más que nunca está siendo consumido ese servicio o ese canal, ¿no es cierto? Antiguamente probablemente habían compañías que tenían parte de sus procesos de negocio en Internet, pero hoy, dado la pandemia, han tenido que llevar gran parte de su proceso de negocio a Internet. La banca, por ejemplo, tuvo que fortalecer su infraestructura para poder atender a una mayor cantidad de clientes. Lo mismo con el retail, ¿ok? Incluso compañías que antes no tenían ventas por Internet tuvieron que hacerlo, porque si no morían, ¿cierto? O la compañía se iba a la quiebra, ¿ok? Y otra tendencia es el teletrabajo, ¿ok? El teletrabajo llegó para quedarse, ¿ok? Las compañías le encontraron el gustito a este concepto del teletrabajo. Algunas han adoptado por full teletrabajo, otros en un concepto más híbrido, ¿ok? El problema está acá que si esos vínculos a Internet son atacados, ¿no es cierto?, no solamente impactan tus servicios de negocio, en tus servicios de compra o de entrega de información, ¿no es cierto?, sino que además te va a impactar en el teletrabajo. O sea, las personas que trabajan en la compañía, al estar la compañía bajo un ataque, ¿no es cierto?, no van a poder conectarse a la compañía. Entonces, el efecto es, no puedo vender, ¿no es cierto?, no puedo dar continuidad a mis servicios de negocio, y tampoco mis trabajadores se pueden conectar. Entonces, estamos de alguna forma en el peor de los escenarios, ¿ok? Para atacar esta problemática, básicamente nosotros tenemos 3 tecnologías. En particular, vamos a revisar hoy día todo lo que tiene que ver con denegación de servicios, cuál sería una estrategia correcta para abordar esa problemática, ¿no es cierto? También vamos a revisar lo que tiene que ver con WAF, ¿ok? Y en particular, cómo nuestro motor de escaneo de vulnerabilidades se integra con nuestro WAF, ¿ok? Esto es un concepto bastante disruptivo porque viene a automatizar todo el proceso de detección y por consecuencia de parchado de esas vulnerabilidades, ¿ok? Partamos con lo que es denegación de servicio, ¿ok? Todos sabemos más o menos lo que es un ataque de denegación de servicio, pero para aquellos que no lo sepan, es un ataque de alguna forma distribuido, orquestado, y que tiene como objetivo indisponibilizar los servicios de la compañía, ¿ok? Entonces, ningún atacante, ningún cliente puede consumir los servicios de esa compañía, ¿ok? Ese es el objetivo principal, ¿ok?
¿Quiénes participan en estos ataques? Yo diría que hay dos grandes tendencias: los ataques voluntarios o los participantes voluntarios, que son aquellos que ponen a disposición de un atacante su capacidad de cómputo, su enlace a Internet de forma voluntaria, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto, yo siempre pongo de ejemplo a la gente de impuestos, ¿no es cierto? Existe una alza de impuestos a cualquier cosa y mucha gente sale a protestar a la calle, ¿no es cierto? Pero hay otras personas que no quieren salir a la calle a protestar y lo que hacen es bajan un script o bajan una aplicación de manera tal de protestar de forma más activa, realizando un ataque. Entonces, están participando en ese ataque, en esa protesta, ¿cierto?, de forma voluntaria, ¿ok? Y el otro mecanismo de participación es una participación involuntaria, ¿ok? Hoy día, con la proliferación de la Internet de las cosas, todos tenemos router en la casa, televisores inteligentes, ampolleta inteligente, teléfono inteligente, etcétera. Entonces, con la proliferación de la Internet de las cosas, los atacantes lo que hacen es tomar el control de sus dispositivos y orquestarlo para ejecutar algún ataque. O sea, tú estás participando sin saberlo en algún ataque de tipo volumétrico, ¿ok? Entonces, esas son básicamente tipos de ataque, ¿ok? ¿Para qué se ocupan estos botnets? Como estos dispositivos que están acá son los que de manera voluntaria o involuntaria pertenecen a este botnet, y este cabecilla de esta red, ¿qué es lo que hace? De alguna forma vende esa capacidad de cómputo o esa capacidad de ataque para hacer distintas cosas. Puede ser propagación de spam, ¿cierto? Ataques volumétricos, o, como lo conversábamos hace un rato, todo lo que tiene que ver con ransomware, ¿ok? El caso particular de cómo funciona esto en denegación de servicio es que este cabecilla de esta botnet toma el control de estos dispositivos, ¿no es cierto? Y los hace enviar requerimientos que parecieran ser válidos sobre alguna víctima, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que en definitiva existe una saturación de los enlaces y de los servicios por requerimientos que parecieran ser correctos, pero que en realidad es una botnet que está actuando para saturar tu infraestructura, tus equipos, tus servicios, ¿ok? Desde el punto de vista de categoría de ataque, tenemos dos grandes categorías: los ataques volumétricos, ¿no es cierto?, que yo diría que es relativamente fácil darse cuenta, porque hay un síntoma súper claro, que es que tus enlaces a Internet tienen un 100% de saturación. Entonces, si alguien de los asistentes acá ha tenido un 100% de utilización en sus enlaces a Internet, es altamente probable que haya sido víctima de un ataque de denegación de servicio volumétrico, ¿no es cierto? Los otros ataques que ya no son volumétricos, ¿ok?, son ataques más bien aplicativos o ataques un poco más inteligentes que pasan bajo el radar comúnmente porque son de bajo tráfico, ¿ok? Pero ¿cuál es el efecto? El efecto es que sus servidores web, ¿no es cierto?, están con un alto nivel de uso. Entendamos que eso no responde a un alto nivel transaccional, ¿ok? Están con un alto nivel de uso. Y o todas tus capas de seguridad convencional, balanceadores, firewall, etcétera, también están con un alto nivel de uso, ¿ok? Entonces, aquí viene otro síntoma. Si alguno de los presentes ha sufrido estos síntomas respecto de que sus servidores están con un alto nivel de uso o su infraestructura de defensa convencional está con un alto nivel de utilización, es probablemente que estén siendo víctimas de un ataque aplicativo, ¿okay?, o un ataque más un poco más inteligente, ¿okay? Y siempre nos encontramos con esta dificultad, pero espero poder aclarársela, que muchas veces ustedes ya tienen alguna capa de protección, ya sea un firewall, IPS o lo que sea, ¿no es cierto?, que de alguna forma tiene un check para protección de DDoS, ¿ok? ¿Cuál es el problema de esto? Los firewalls son excelentes, los IPS excelentes, IPWAF excelente, pero ¿cuál es el problema? Que todas estas medidas de protección tienen una vulnerabilidad, es que son stateful, ¿ok? Entonces manejan tabla de estado.
¿Qué es la tabla de estado? Es un trozo de memoria del firewall o de lo que sea, ¿no es cierto? Que de alguna forma es el encargado de controlar las sesiones, ¿ok? Entonces el atacante, ¿qué hace? Empieza a abrir una serie de conexiones, 1, 1000, 2000, 3000, las que sea, y en algún momento ese trozo de memoria se satura. Al saturarse, el firewall empieza a rechazar conexiones y se transforma más bien en un cuello de botella, ¿ok? En ese ataque. Entonces empieza a participar en el ataque. ¿Por qué? Porque ya no deja entrar conexiones, ni buenas ni malas, ¿ok? Entonces, en definitiva, cualquier estrategia de protección que se base en tecnología stateful no es una buena idea para una protección efectiva contra ataques de denegación de servicio, ¿ok? Entonces, esto es lo primero. Si vamos a protegernos contra denegación de servicio, tiene que ser stateless, no stateful. Eso es lo primero, ¿ok? Eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque nuestra aproximación a la mitigación de esta problemática es siempre híbrida, ¿ok? On-premise, ¿no es cierto? Como tal cual lo dice acá, y además una protección en nube, ¿ok? Vamos a repasar los dos, pero vamos a partir por lo que es protección on-premise, ¿ok? ¿Qué significa una protección on-premise? Es un dispositivo stateless, ¿no es cierto?, que se ubica lo más afuera posible, ¿ok? Fíjense que vamos entre el router de borde y la primera capa de seguridad de protección más convencional, que es el firewall. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es permitir que todas las capas de seguridad que están de aquí hacia abajo sigan funcionando de forma correcta, ¿ok? No es que nosotros vengamos a reemplazar esas tecnologías. Lo que hacemos es protegerlas, porque son vulnerables a ataques de acotamiento de recursos, por ejemplo, y frente a un ataque dejan de funcionar, ¿ok? Entonces lo que hacemos nosotros es proteger toda esa infraestructura de seguridad hacia el interior de tu compañía, ¿ok? Punto a destacar, bueno, tenemos capacidad de mitigación hasta de 80 gigabits, que es bastante, ¿no es cierto? Inspeccionamos todo el tráfico, porque vamos inline, ¿ok? Vamos y cortamos los enlaces a internet, los introducimos en nuestra infraestructura y luego dejamos pasar solo el tráfico fidedigno. Y un tema bastante relevante es que del día cero que tú instalas esto, ya estás protegido, ¿ok? Hay otras tecnologías en el mercado que tienes que pasar por procesos de aprendizaje, ¿ok? Entonces eso implica que de alguna forma tu proyecto es un poco más largo. ¿Por qué? Porque tienes que, esta tecnología tiene que aprender el tráfico. Una vez que lo aprende, recién podría entrar a proteger, ¿ok? ¿Cuál es el problema de eso? Que mientras estás en este proceso de aprendizaje, podrías tener un ataque. Entonces, se invalida ese proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, esta es una de las diferencias bastante relevantes, ¿ok? Desde el punto de vista defensa en la nube, ¿ok? Cuando un ataque se nos sale de control, lo que hacemos nosotros es recurrir a alguien aguas arriba, alguien que tenga una mayor capacidad de protección, ¿ok? Entonces, si analizamos la capacidad de protección que tenemos en nuestra nube, tenemos 7 terabits de capacidad de mitigación en 8 POPs alrededor del mundo. Fíjense que los POPs están básicamente, los puntos de intercambio de tráfico están en Asia, Europa, Norteamérica, costa este y oeste, y nuestros amigos de Brasil también, que han estado bastante activos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de defensa acá? La estrategia de defensa es detener el ataque más cerca del origen que más cerca del destino. La analogía que hago yo siempre es es como que la policía pudiera detener al delincuente cuando va saliendo de su casa, ¿no es cierto? No cuando va llegando a mi casa, ¿ok? Entonces, siguiendo esa analogía, yo detecto los ataques más cerca del origen, hacia Europa o Estados Unidos, que más cerca del destino, en algún lugar de Lima o, qué sé yo, de algún lugar de Perú, ¿ok? Entonces, es una estrategia distinta de protección que me permite que el ataque no tenga un menor impacto, ¿ok? No llega hasta el destino, es mitigado más cerca del origen que más cerca del destino, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Básicamente se instala tecnología para lo que es detección del ataque y ocupamos una función que es propia de Internet, que es el protocolo BGP, ¿no es cierto?
Entonces, cuando llega un ataque, de alguna forma, por explicarlo en simple, agregamos un salto más en la red, de manera que todo el tráfico se va a nuestros centros de mitigación. Cuando digo todo el tráfico, fíjense, el tráfico de ataque, tanto el tráfico de clientes reales, ¿no es cierto? Todo ese tráfico es derivado de nuestros centros de mitigación, se detecta el ataque, se mitiga el ataque y luego es devuelto por un túnel GRE hacia los data centers de ustedes, ¿ok? Esto te permite automatizar, ¿ok? Tal como lo dice el título de la charla, más rápido, ¿no es cierto? Fíjense que nuestra estrategia de protección es siempre híbrida. ¿Híbrida qué significa? No basta solo on-premise, así como tampoco no basta solo cloud para una estrategia de protección adecuada contra la denegación de servicio. On-premise tenemos la capacidad de detectar y mitigar ataques, ¿ok? Hasta el ancho de banda, ¿ok? Hay un recurso finito que es el ancho de banda que cada uno tiene en su conexión a internet, ¿ok? Por consecuencia, cualquier ataque que supere ese ancho de banda ya es volumétrico, porque de alguna forma saturó el enlace, ¿ok? Entonces, es en ese punto cuando yo debo tener una estrategia de nube. Tengo que tener alguien aguas arriba que de alguna forma tenga esta capacidad de protección con una mayor espalda técnica, ¿no es cierto? Es por eso que ahí viene nuestra nube. ¿Por qué solo on-premise no sirve? Por lo que les decía, on-premise, recurso finito. En algún momento del ataque se va a saturar el enlace. Con el enlace saturado, quedaste con tus servicios no disponibles, ¿ok? ¿Por qué solo nube no basta? Comúnmente existen lo que se llama las CDN, ¿no es cierto? Las CDN suelen de alguna forma venderse o promocionarse como una capa de protección contra ataques de denegación de servicio. ¿Por qué no sirve la CDN? La CDN solo hace caché o analiza o protege el tráfico HTTP, HTTPS. El resto no lo protege, ¿ok? Entonces ahí dejamos una superficie de ataque expuesta, ¿ok? Segundo, la CDN, cualquiera sea su sabor, funciona como un proxy reverso, ¿ok? Entonces hay técnicas muy simples para saber cuál es la dirección IP del data center. Entonces el atacante, ¿qué es lo que hace? Cambia el vector de ataque. Ya no ataca el nombre, sino que ataca la dirección IP. Y ese tráfico ya no pasa por la CDN, se va directo a tu data center. Es por eso que una estrategia de solo nube no sirve, tiene que ser siempre híbrida, ¿ok? Yo creo que siempre es interesante analizar un poco de estadística, ¿ok? Aquí tenemos estadísticas de lo que va del año, ¿no es cierto?, hasta junio, julio de este año. Fíjense cómo han crecido la cantidad de ataques volumétricos sobre 100 gigas, ¿ok? Es tremendo, ¿ok? Y fíjense los tipos de ataques, ¿no es cierto?, sobre 100 gigas. Ataque, el que más de alguna forma resalta, es ataques de zinc, ¿ok? O sea, esos son ataques muy fáciles de hacer, con una gran cantidad de volumen y que van a tener como objetivo, o sea, como consecuencia, la saturación de tu infraestructura, la saturación de tus servicios, ¿ok? Desde el punto de vista ataques volumétricos, ¿no es cierto? Fíjense que el UDP sigue liderando esta estadística. Yo siempre lo trato de explicar en simple, pero el UDP es un protocolo que no pregunta, pasa, ¿no es cierto? Entonces es muy usado y abusado para todo lo que tiene que ver con ataques volumétricos, ¿ok? Y este gráfico es bastante interesante porque fíjense los tipos de dispositivos que participan en estos ataques. Comúnmente son router. Todos los que tenemos internet en la casa tenemos al menos un router, que es el que me da el proveedor de servicios, ¿cierto? Entonces los hackers toman el control de ese equipo y sin que tú lo sepas, te están haciendo partícipe de un ataque, ¿ok? Las cámaras, teléfonos IP, impresoras, las impresoras vienen creciendo bastante hoy día con la pandemia, todos tenemos impresoras en la casa y también hay que preocuparse de mantenerlas parchadas para que estos atacantes no tomen el control de esos dispositivos y los puedan hacer participar en algún tipo de ataque, ¿ok? Respecto de la inteligencia, aquí viene otra gran diferencia, ¿ok? Nuestra inteligencia está basada en Asia, ¿ok? Casi toda nuestra
inteligencia viene desde Asia, y todos sabemos que Asia es uno de los grandes originadores de ataques, ¿ok? Entonces, ¿en qué se traduce esto como beneficio? En una mayor visibilidad y en una mayor inteligencia, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que cada uno de nuestros equipos o de nuestras tecnologías, de alguna forma, va a buscar esas firmas o feeds de inteligencia a nuestra nube. Eso permite que siempre estés al día en los últimos vectores de ataque y en los últimos patrones de ataque, ¿ok? Por ejemplo, la información que viaja en esas feeds de seguridad es la reputación IP, ¿no es cierto? Los puertos abiertos o dominios que de alguna forma están participando en estos ataques, ¿okay? Es por eso que es muy relevante esta visibilidad activa, ¿okay? Donde estoy permanentemente actualizando mi infraestructura para que esté actualizada respecto a los últimos vectores de ataque, ¿okay? Eso es lo que es denegación de servicio, ¿okay? Espero le haya quedado claro. Vamos a revisar un poco las tecnologías de WAF, que ustedes saben, los Web Application Firewall son otra tecnología que viene específicamente a proteger mi infraestructura web, mi servicio web, ¿no es cierto? ¿Cuál es el desafío hoy día? De alguna forma, el desarrollador convencional siempre ha estado sujeto, ¿no es cierto?, o estresado para poder responder a aplicaciones escalables o aplicaciones que de alguna forma funcionen rápido, qué sé yo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces los desarrolladores no escriben un código correcto, ¿ok? No tienen técnicas de desarrollo seguro, ¿ok? Entonces, es por eso que hoy día la gente de seguridad también está mirando de alguna forma todo este mundo de las aplicaciones, porque las aplicaciones son las que de alguna forma tienen las vulnerabilidades, son las que los atacantes explotan para poder hacer algún ataque, robo de información, etcétera, ¿okay? Si hacemos un análisis respecto de cuál es el tiempo que una compañía en promedio se demora en resolver una vulnerabilidad, fíjense, yo veo estos números y me dan miedo, la verdad me dan miedo. O sea, un cross-site scripting, SQL injection, que yo diría que son los más graves por el tema de phishing o por el tema de robo de información, tenemos 58 días y 38 días. ¿Cuál es el problema acá? Que en definitiva, desde que se detecta la vulnerabilidad, ¿qué es lo que hace el equipo de seguridad? Es investigar la vulnerabilidad, saber si existe el parche. Si no existe el parche, si es que no es una aplicación comercial, tienen que buscar el código fuente de esa aplicación, ¿no es cierto? Ojalá esté el código fuente. Luego de eso, buscar el desarrollador que entienda ese código fuente y pueda remediar esa vulnerabilidad, ¿okay? O si es un servidor web, ir al vendor de ese servidor web y ojalá exista el parche, ¿no es cierto? Entonces todo eso demora tiempo, ¿ok? Y es un tiempo, mientras tanto, tu servicio web está expuesto a ser atacado por cualquiera de las técnicas que están ahí mostradas, ¿ok? Entonces este es un riesgo bastante alto de exposición a este tipo de amenazas, ¿ok? ¿Cuál es nuestra aproximación? Es que para proteger todas estas aplicaciones web, ¿no es cierto? Tenemos reglas de comportamiento, podemos profundizar después en esto, ¿no es cierto? Pero lo importante es que les quede claro que tenemos técnicas, mecanismos de protección que van desde la capa 3 hasta la capa 7 para poder mantener tu servicio expuesto a Internet de forma segura, ¿ok? Eso implica la desencriptación del protocolo cifrado. Hoy día la mayor cantidad del tráfico es cifrado, ¿okay? Porque ya sea por regulación o por lo que sea, ese tráfico tiene que ir cifrado. Entonces tenemos la capacidad de desencriptar eso, analizar lo que va adentro, que sea o no sea un ataque o un intento de ataque o de robo de información. ¿Cuál es la parte disruptiva de esto? Que esto es lo que de alguna forma nos ha llevado a tener tanto éxito, es la automatización, ¿ok? ¿Cómo funciona esto en simple? Porque ya me han quedado 5 minutos. Primero, nuestro motor de escaneo de vulnerabilidades detecta la vulnerabilidad, ¿ok?
¿ok? Ese informe, de alguna forma, esa información se le entrega a nuestro WAF, y nuestro WAF, ¿qué es lo que hace? Automáticamente hace un Smart Patch, ¿ok? O sea, esto es desde que se detecta la vulnerabilidad hasta que se parcha, es algo relativamente instantáneo, ¿ok? ¿Cómo es el ciclo de vida hoy día? Se contrata un ethical hacking o un servicio de escaneo de vulnerabilidades, te llega un informe de 20 hojas por lo menos, ¿no es cierto? Algún ingeniero especialista tiene que leer ese informe, determinar si que existe el parche, luego hacer un plan de pruebas para aplicar ese parche, y luego aplicar el parche propiamente tal, ¿no es cierto? Eso toma tiempo, y mientras tanto ese tiempo, tú estás expuesto a esa vulnerabilidad en Internet. Lo que hacemos con esto es acortar ese tiempo. Tu infraestructura sigue siendo vulnerable, porque acá abajo no has aplicado el parche, pero esa vulnerabilidad ya no es visible hacia Internet. Por consecuencia, todo tu proceso de validación o de pruebas del impacto del parche o de modificación en el código fuente, lo puedes hacer sin tanto apuro, ¿ok? Teniendo mayores cuidados en lo que son las pruebas de esos parches, ¿ok? Acerca de nosotros, ¿quién es NS Focus? Somos una compañía básicamente de origen asiático. Nuestro headquarter está en Asia, ¿no es cierto? En Europa y en Santa Clara, ¿no es cierto? También tenemos headquarter en Sao Paulo. Y aquí vienen dos cosas que yo quiero destacar. Primero, nuestro código fuente es analizado y certificado por Veracode. Esto yo no lo he visto en otros fabricantes y lo encuentro excepcional, ¿ok? Que una entidad externa de alguna forma analice el código fuente y te diga, no tiene backdoor, no están robando información, qué sé yo, ¿ok? Y otro punto bastante importante es que Ixalabs también tiene certificado nuestras tecnologías. O sea, las tecnologías de alguna forma hacen lo que dicen que hacemos, ¿ok? Entonces, y un punto importante también es que participamos hace más de 7 años en el programa de Microsoft para el hallazgo, ¿no es cierto?, de vulnerabilidades. Entonces, aquí se explica un poco por qué vamos más adelante en lo que es detección y parchado, ¿ok? Como estamos en este programa, no tenemos que esperar que el parche salga o la vulnerabilidad sea pública, ¿ok? Nosotros ya estamos trabajando en eso y tenemos esa información. Entonces, sabemos cómo detectarla y por consecuencia sabemos cómo parcharla. Incluso no habiendo salido el parchado de todos los martes, ¿ok? Entonces, por eso quedamos un poco más allá en esto, permitiendo acortar los tiempos de exposición de tus vulnerabilidades expuestas a Internet, ¿ok? Bueno, ahí están mis datos, mi correo, ¿no es cierto?, para cualquier duda, y a través de la gente de Think podemos organizar presentaciones más específicas donde podamos profundizar un poco más en cada una de estas problemáticas y por consecuencia en las soluciones o cuál debería ser una correcta aproximación para mitigar esos riesgos. Muchas gracias, espero se haya entendido. Entiendo que al final hay una fase de preguntas, pero aquí vamos a estar para poder apoyarlos. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por la invitación a este interesante evento. Y efectivamente vamos a tratar de explicar un poco el panorama post-pandemia de un tema que cada vez pues capta mayor interés en las organizaciones y también en la sociedad, dicho sea de paso. Permíteme por favor compartir una presentación que he preparado antes de empezar y ahí la tenemos. Muy bien, como ustedes saben, pues SAN es una escuela de negocios que ya tiene pues alrededor de 58 años de creada, de fundada. Entonces, hay muchos programas, obviamente, que están orientados a buscar la rentabilidad, ¿no? Áreas funcionales, maestrías, diplomas, y la ciberseguridad ha entrado pues como un tema que podría, obviamente, afectar esos beneficios que las organizaciones tratan, pues, obviamente, de alcanzar.
Vamos a hablar un poquito del entorno digital, cómo ha ido creciendo en una etapa post-pandemia, algunas cifras sobre el impacto, digamos, de las ciberamenazas y algunos retos también que, digamos, son importantes asumir, muchos de los cuales ya los ha comentado nuestros especialistas, pero vamos a hacer hincapié en algunos de estos temas. Hablamos un poquito del crecimiento del entorno digital, ¿no? Hace algunos años estuve en un interesante encuentro de ciberseguridad en Washington y se presentaba pues un mapa mundi donde se presentaba la luminosidad precisamente del planeta, en el cual se hacía hincapié pues en que las zonas más iluminadas son las zonas que cuentan con mayor energía y por lo tanto también tienen mayor desarrollo económico. Lo interesante de esto es que la correlación entre el desarrollo económico está directamente proporcional a la cantidad de incidentes de ciberseguridad. Y por lo tanto, los países más desarrollados son los que son más atacados, aunque los países probablemente con menos inversión en presupuesto de ciberseguridad son aquellos pues, que tienen más pérdidas, más afectados por la poca protección que tienen. No es una estadística que lo menciona McAfee y un centro de investigación de ciberseguridad. De hecho, la pandemia, pues, como bien comentan nuestros especialistas, pues, ha hecho que nos digitalicemos de una manera más veloz, ¿verdad? Entremos a hacer muchas transacciones. Prácticamente el año 2020 estuvimos encerrados en nuestras casas, integrando actividades personales, integrando actividades académicas y también laborales, incluyendo la de entretenimiento. Entonces, cuando se dice cuál fue el factor que generó mayor digitalización, evidentemente es la pandemia. Ni siquiera el cambio de chip, el cambio de mindset, el presupuesto, el área de TI, no, o sea, realmente la necesidad. Y es que el COVID, pues, es un cisne negro, ¿no? Es un evento, digamos, inesperado, con efectos negativos en diferentes ámbitos de la vida. Y de hecho, aún todavía no salimos de esto. Y bueno, van a haber cambios que seguramente vamos a comentar en un momento. Hablando un poco de cifras, a enero de este año, de 2021, ¿no? Las estadísticas nos muestran pues, que ya somos alrededor de 8.000 millones de habitantes, con una pues, penetración de los servicios de Internet, usuarios de dispositivos móviles creciente, ¿no? Ahí se ven los porcentajes de crecimiento, donde, digamos, ha habido un crecimiento de usuarios en Internet de alrededor del 7%, lo cual es bastante fuerte de un año para otro. Ojo. Estos usuarios, ¿qué hacen? Bueno, utilizan diferentes dispositivos móviles mayormente, pero digamos han accedido a nuevos servicios, no solamente de e-commerce, comercio electrónico para adquirir algunos productos o servicios, sino también obviamente servicios de streaming, ¿verdad? Porque el presupuesto se ha derivado hacia estos, digamos, servicios digitales, destinando un presupuesto que antes estaba orientado a la presencialidad. Entonces, el ecosistema ha venido creciendo y hay muchas transacciones comerciales, financieras y con datos sensibles, como puede ser inclusive el tema de salud, que circulan dentro del ciberespacio. Entonces, algo importante a tomar en cuenta es la interdependencia de todo este ecosistema, ¿no? En el cual están los dispositivos móviles de los usuarios, están de Internet, las plataformas de las organizaciones públicas, privadas, académicas, y de tal manera pues que cuando nosotros accedemos, digamos, a un enlace, a una página web, inmediatamente estamos siendo monitoreados por diferentes, digamos, organizaciones, puntos digitales, algunos con un enfoque comercial, de estudio, y otros no tan, digamos, buenos, ¿no? De hecho, si ustedes desarrollan pues un ejercicio con una aplicación que se llama Living de Firefox, por ejemplo, e ingresan a una página web conocida, de hecho, seguramente esta aplicación les va a decir que inmediatamente están ingresando a 100 o 200, digamos, direcciones IP adicionales. Estas direcciones, ¿dónde nos llevan? Pues nos llevan digamos, a la analítica de Google, de Facebook, de alguna red social, de algún, digamos, área comercial, pero también seguramente nos llevan a direcciones oscuras que podrían tener otros fines. Entonces, cuando uno navega por Internet, evidentemente está dejando algunos rastros, ¿no? Esos cookies, que a veces uno se pregunta
¿cómo se enteró esta nueva página que he entrado que me interesa tal tema? ¿Por qué me ofrecen digamos, este destino turístico si yo el día de ayer hice la consulta y hoy día no? O sea, realmente pues estamos siendo vigilados, estamos siendo monitoreados y eso es algo que debemos ser conscientes para empezar. Y bueno, y es que dedicamos más tiempo pues de nuestra vida pues a lo que es el mundo virtual, ¿no? El año pasado pues fue un crecimiento exponencial de los usuarios en las diferentes plataformas digitales, no solamente redes sociales, el famoso TikTok, el famoso los Messenger, el WhatsApp, ¿verdad? Podemos ver que en un minuto, en 60 segundos, hacemos miles o millones de transacciones, dejando rastros sobre nuestros gustos y preferencias, pudiendo, digamos, cualquier ente digital hacer un perfil sobre nuestra personalidad o nuestra información. Entonces, de hecho, ya venimos atravesando de hace algunos años pues, un proceso de transformación digital. Las organizaciones están entrando pues, a adquirir, a invertir más en lo que es la digitalización. Seguramente a raíz de la pandemia con mayor razón. Y la sociedad, el usuario de a pie, pues, que antes tenía una desconfianza en, digamos, hacer uso de comercio electrónico, pues no le quedó otra que entrar, ¿no? Tanto así que la Cámara Peruana de Comercio Electrónico indica que el año pasado pues crecimos en un 50% en cuanto a transacciones e-commerce respecto al año anterior, ¿no? Moviendo alrededor de 6.000 millones de dólares, o sea, un monto importante, ¿no? Y es digamos, hábito que se ha venido a quedar, porque obviamente nos ahorra mucho el tiempo para hacer nuestras adquisiciones. En otros países ha crecido mucho más, se ha duplicado, triplicado, y realmente este crecimiento es importante. Lamentablemente, pues esto ha creado también, así como hay un crecimiento del comercio electrónico, también hay un crecimiento de ciberataques, ¿no? Porque estos usuarios pues no están protegidos, no tienen una internet segura, no tienen un dispositivo, digamos, con todas las parches o antivirus necesarios para poder navegar, digamos, de una manera transparente. Y ni qué hablar, pues, con el tema del teletrabajo, ¿no? De hecho, cuando se dio el aislamiento social, inmediatamente muchos trabajadores comenzaron a laborar desde sus casas, como les comentaba, integrando, pues, diferentes actividades, con sus propios equipos, con su propio internet, con sus propios medios de seguridad, y eso es lo que le llama pues los especialistas condiciones Shadow TI, ¿no? O sea, tecnología de la información en la sombra, es decir, servicios tecnológicos que no están administrados por la corporación, y eso pues representa evidentemente un riesgo, ¿no? Si bien las empresas inmediatamente de una manera ágil han tratado pues de comprar una serie de dispositivos, ¿verdad?, para poder brindar mejores elementos a sus trabajadores o conectarse a un VPN, una red más segura, aún así, pues, digamos, los cibercriminales siguen obviamente viendo vulnerabilidades, ¿no?, viendo aspectos que podrían aprovechar de estas, digamos, nuevas condiciones. Estimamos pues que las condiciones laborales se van a mantener, va a haber un híbrido, ¿no? De hecho, la productividad se ha incrementado. Las empresas están ahorrando pues también algunas inversiones en activos. Los trabajadores también evidentemente están, digamos, siendo más productivos, les conviene más, obviamente ahorran algunos gastos. Obviamente me parece que esto va a tener que ser normado inclusive por el Ministerio de Trabajo para obviamente salvaguardar también la salud física y mental de los trabajadores. Pero son las nuevas condiciones que han venido a quedarse. Y creo que eso también ya lo habían mencionado algunos de nuestros especialistas anteriores. De hecho, pues, estas condiciones que estamos mencionando, este ecosistema digital, ha venido generando pues una serie de ciberataques cada vez más crecientes, ¿no? Se estima que en este año las pérdidas a nivel mundial serán alrededor de 6 billones de dólares, ¿no? Alrededor del 1% del PIB global. Eso lo dice el World Economic Forum. Entonces, no es poca cosa. Y a eso pues hay que agregarle nuevas formas de ciberamenazas
y nuevas formas de, digamos, hacer transacciones en el mercado negro, utilizando cada vez pues las famosas criptomonedas, ¿no? Que no dejan rastros, que no son controladas por ningún sistema gubernamental en el mundo financiero, y eso pues de alguna manera pues ayuda, fomenta el cibercrimen. Entonces son los nuevos tiempos que estamos viviendo. Algunas cifras, ¿no? Producto pues que al cierre del año 2020, inicio de este año, ¿no? Se han cuadruplicado los ciberataques en Estados Unidos, temas comentados por el FBI, las páginas web falsas, ¿no? Donde, digamos, aprovechan, digamos, para sorprender a muchos usuarios del e-commerce, pues roza los 2 millones, ¿no? Imaginen la cantidad de páginas que hay, sin considerar inclusive, digamos, la dark web o web oscura, donde obviamente hay, digamos, algunas direcciones mucho más maliciosas y radicales. El cibercrimen entonces al final del 2020 había crecido un 25% respecto al 2019, un incremento importante. En España, ¿no? Uno de los países más ciberatacados a nivel global, se registró 130.000 incidentes de nivel grave, es decir, con pérdidas importantes, y también un incremento de alrededor del 25% con respecto al año 2019. El FMI comenta pues que los estados, digamos, las organizaciones financieras probablemente sean el blanco más atractivo para los cibercriminales, y estiman pues que en los siguientes años parte de la mitad, digamos, de los beneficios que obtengan estas organizaciones pues se va a perder producto de estos ciberataques. Entonces los costos van a ser muy importantes. La tendencia entonces es creciente, ¿no? La tendencia es creciente de un año a otro, tal como pueden ver en estas estadísticas, tanto en cantidad de ataques como, digamos, afectación económica. Incremento de dominios maliciosos, incremento de modalidades de malware, ransomware, como habían comentado anteriormente, phishing, ¿no? El fraude electrónico, financiero, digamos, es el común, ¿no? Y ni qué hablar, pues, de las nuevas modalidades como el deepfake también, que obviamente están orientados a sorprender especialmente a las organizaciones, ¿no? Utilizando inteligencia artificial. Pero ¿quiénes realizan este tipo de acciones, ¿no? Y aquí sí es importante hacer una aclaración. Cuando vemos estos temas decimos, bueno, el hacker, ¿no? Y el hacker está totalmente, pues, digamos, tiene una imagen negativa, ¿no? Sin embargo, el hacker sencillamente es un especialista en seguridad informática, está orientado a, digamos, a revisar cuáles son las vulnerabilidades, y en ese sentido, al detectar estas vulnerabilidades puede tener diferentes fines. Algunos pues tendrán un fin ilícito, como son los especialistas que trabajan en servicios tipo ethical hacking, ¿verdad? En el cual pues ayudan a las organizaciones a encontrar esas brechas de seguridad y que les permiten pues hacer un plan pues de cierre de brechas, ¿no? De hecho, en algunas organizaciones en las cuales he trabajado, lo primero que he hecho pues, es un ethical hacking de un tercero para sobre eso hacer un plan de trabajo, y algunas cosas pues se hacen on-premise de manera directa, o otras se han tercerizado, ¿no? También, como comentan nuestros especialistas. Pero también hay hackers pues que están digamos, en el punto medio, como puede ser los hackers sombrero gris, que algunas veces pueden tener una acción positiva y otras, digamos, venderse a mejor postor. Y obviamente el hacker sombrero negro, que definitivamente pues tiene un fin criminal, un fin ilícito. Algunas modalidades pues entran en el terreno no solamente del fraude electrónico. Hay ciberespionaje industrial, hay ciberespionaje gubernamental, hay ciberterrorismo, hay ciberhacktivismo, hay diferentes fines, obviamente, que caracterizan las acciones de estas, digamos, personajes, que en algunos casos pues están coludidos con algunos estados pues, y para poder, digamos, vulnerar a algunos países que están en conflicto. Entonces, realmente entrar a definir quién es el autor intelectual o responsable a veces no es tan fácil, ¿no? Porque se hace una triangulación en digamos, direcciones en cualquier parte del mundo. Otro tema importante es que esto se ha venido especializando, ¿no? Entonces, prácticamente hablamos de una cadena
de valor, una cadena de suministros en el cibercrimen, en el cual pues algunos son fabricantes de ransomware, son fabricantes de malwares, otros lo adquieren, lo personalizan, otros cobran y se comienza a convertir pues en todo digamos, un ecosistema del cibercrimen. Entonces es importante tomar en cuenta porque para eso entra a tallar el conocimiento y la cooperación gubernamental. De hecho, ya desde hace varios años existe lo que es el Convenio de Budapest, en el cual los países buscan pues acuerdos de cooperación. Han tipificado algunas ciberdelitos y también, obviamente, digamos, la penalidad. La idea también es combatirlos de manera conjunta y buscar la extradición de estos personajes, ¿no? Que es tan complicado a veces detectarlo. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú también, bueno, no solamente ha crecido la población, sino ha crecido lo que es la cantidad de usuarios de Internet, como pueden ver en estos porcentajes de aumento del 2020 en el 2020. Se puede ver seguramente un crecimiento negativo en lo que es usuarios o líneas móviles, es decir, hay más líneas móviles que ciudadanos, ¿no? Y eso obviamente porque hay personas que utilizan 2 o 3 celulares. Pero acá ha habido una reducción precisamente de la cantidad de líneas móviles, producto precisamente porque el dispositivo móvil es, digamos, el medio más utilizado, y también existe un mercado negro, ¿no? Un mercado negro en el cual pues se clona, se roba los celulares, se clona el código email y se comercializa. Ahí hay que hacer una labor muy importante del Estado y de la sociedad para combatir estos mercados negros. Entonces hemos migrado pues obviamente a mayores transacciones también en el Perú. Probablemente el sector que más, digamos, fue afectado, el sector turismo, y la compra de algunos productos pues suntuosos, de verdad, de segunda necesidad, pero lo demás pues nos hemos ido a adquirir alimentos, entretenimiento, equipos electrónicos, hemos ampliado nuestros servicios de internet, etc. Esto también ha generado pues un incremento de las denuncias de ciberdelitos, ¿no? De hecho, la Divindad, que es la institución que combate los delitos de alta tecnología en la policía, pues habla pues de un incremento de alrededor del 40% respecto al año pasado. ¿Cuáles son estos ciberdelitos? Obviamente el fraude informático, mayormente orientado al tema económico, la suplantación de identidad, ¿no? El phishing, ¿no? El spoofing, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, de algunos otros delitos orientados a atacar algunos servicios tecnológicos de organizaciones para efectos puede afectar la imagen o la reputación de las mismas. Entonces esto se ha venido incrementando. Se habla de alrededor de 4.000 denuncias en el 2020, pero solamente, digamos, algunos alumnos que tengo de la Divindad nos dicen pues que son los que llegan a la policía, porque hay muchos, un gran porcentaje mayor que evidentemente se quedan en el anonimato. Hay que tomar en cuenta que el hackeo es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual los cibercriminales pues identifican primero víctimas potenciales, de las cuales quieren captar información sensible. Hay un reconocimiento, hay un escaneo de puertos para ver las vulnerabilidades, y cuando lo encuentran a través de algún medio que puede ser la ingeniería social, acceden a la red y a partir de ahí mantienen el acceso y comienzan a, digamos, a capturar información sensible, y podrían darse el lujo inclusive de salir sin dejar un mismo rastro. ¿Cuánto tiempo puede durar en identificar este robo de información? Bueno, las estadísticas nos dicen que alrededor de 206 días, ¿no? Desde que ingresa hasta que es detectado. Y hasta el momento de poder repeler y limpiar toda la red podría pasar más o menos un año. Imagínense. Entonces, la agilidad acá es un tema crucial, no solamente para el mundo de los negocios, sino para la detección, la respuesta, la resiliencia en una serie de nuestros servicios tecnológicos en las organizaciones. Hay diferentes tipos de cibercrimen, pero no lo voy a repetir esto, pero obviamente el ransomware es el que más ha crecido. Hay diferentes tipos de ataque, de negación de servicios, suplantación de identidad, el defacement, por ejemplo, en algunas organizaciones que pueden estar siendo cuestionadas. El año pasado en el Perú pues hubo un tema político muy fuerte con el cambio de gobierno, y estas organizaciones relacionadas tuvieron pues un ciberataque también, digamos, afectando su imagen y reputación, ¿no?
El ransomware pues se ha sofisticado, ¿no? Tal como mencionan los especialistas. Hay mayor volumen de ataques, mayor modalidad. Las organizaciones que son ciberatacadas, especialmente las financieras, tratan obviamente de no hacer público estas, digamos, ciberataques por un tema de evitar pérdida de confianza. Y en ese sentido el backup, dicen los especialistas, ya tampoco no es tan seguro, ni siquiera podría de repente recuperar la información. Pero los cibercriminales no solamente piden, digamos, un rescate a cambio de desencriptar la información, sino han encontrado nuevas modalidades de extorsión, ¿verdad? Lo que hacen es captar la información y te envían una amenaza de que si no pagas, pues te van a hacer pública la información sensible. O sea, ya no solamente es el código, sino evitar que develen información crítica de la organización. Y como habíamos comentado, este tema se ha especializado y podemos encontrar inclusive en la dark web o la web oscura servicios de ransomware as a service, ¿no? O sea, es decir, empresas especializadas en temas de comercializar el ransomware. Entonces esto obviamente da para más y va a seguir evolucionando, y este probablemente sea uno de los ataques más temidos. Ojo que digamos, el enemigo no siempre está está fuera de la organización. También podríamos tener, digamos, trabajadores, digamos, descontentos, un mal clima laboral, ¿verdad? Y por eso se dice que el eslabón más débil en toda organización es el eslabón humano, ¿verdad? El trabajador. Por eso desarrollar una cultura de seguridad de la información, marcos como ISO 27001, y de ahí controles como el NIS u otros especializados, pues ayudan obviamente a revertir esta situación. Motivaciones, mayormente el económico, pero puede haber, digamos, algún tema de digamos, afectar la reputación, algún tema de promover creencias políticas, sociales, religiosas, afectar la economía, objetivos militares. Ya entramos en el terreno de la ciberdefensa. Por lo tanto, el ámbito de acción es muy amplio, especialmente si, por ejemplo, hablamos de las infraestructuras críticas. Voy a acelerar un poquito porque ya me estoy pasando un poco del tiempo, pero básicamente este es un poco el panorama de la motivación de los cibercriminales. Hace poco hemos tenido una caída de servicios de plataformas de mensajería y redes sociales muy importantes, como es el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, ¿no? Paralizando alrededor de 7 horas a nivel mundial, afectando a más de 2.000 millones de usuarios. La gran pregunta es, ¿fue un ciberataque o fue un error humano? ¿No? Entonces muchos hablan de que ha sido un error de configuración, ¿no? Obviamente se atañe un error interno, pero no podríamos decir pues que estas redes que tienen una gran inversión en ciberseguridad pues podrían ser vulnerables también. Entonces, algunas cifras relevantes un poco para ir terminando. Bueno, para el 2024 las pérdidas se estima, el comercio electrónico incrementará a 25.000 millones de dólares. El 34% de las 11.000 vulnerabilidades cibernéticas no tiene un parche conocido, por lo tanto hay un riesgo de ataque debería ser, ¿no? El 73% de las compañías, los datos estuvieron potencialmente comprometidos en los últimos 12 meses por culpa de vulnerabilidades de hardware, ¿no? El problema es que la mayor cantidad de posibles víctimas son empresas pequeñas, ¿no? Son las que menos invierten y las que más pérdidas tienen. Podrían generar la quiebra inclusive en el negocio. Muchas empresas no están contentas con sus proveedores porque igual son ciberatacados. Y bueno, muchas de las organizaciones están optando por contratar pues, a un especialista, un analista, un oficial de seguridad de la información. Entonces, eso nos habla de nuevas necesidades, nuevos roles, así como tenemos nuevos profesionales en marketing digital, en transformación digital. Evidentemente se requiere un especialista en seguridad informática, en ciberseguridad. Y bueno, desde el lado de la academia, como es ESAN, nosotros estamos tratando de actualizar estos programas. De hecho, tenemos varios programas de ciberseguridad y seguridad de la información en ESAN, y pronto, digamos, vamos a lanzar también una maestría de ciberseguridad, por lo cual esperamos pues contar con siempre la participación de muchos profesionales. Y estos programas siempre están de la mano con muchos de nuestros partners en el mundo,
de Europa, Estados Unidos, los cuales tienen pues un desarrollo un poco más avanzado y sofisticado sobre estos temas. Así que eso era un poco lo que quería comentarles, un panorama obviamente retador, y esperamos tenerlo pronto, digamos, también en ESAN de manera virtual o de manera presencial, y por mi parte agradecer a los organizadores por esta participación. Gracias, Manuel. Hay un par de consultas. Vamos a ver si se pueden direccionar específicamente. Hay una para Maximiliano. Preguntan, se mencionó stateless y stateful. ¿Podrías indicar la diferencia entre ambos, por favor, Maximiliano? ¿Aló, me escuchan? Sí. Mira, básicamente stateless es todo dispositivo que maneja, stateful es todo dispositivo que maneja sesiones o conexiones. Entiéndase, por ejemplo, un firewall. Cuando un paquete llega al firewall, él va e inspecciona la ACL, ¿no es cierto?, que es la regla, la política, y dice si ese paquete puede o no puede pasar, ¿ok? Y esa información, una vez que cumple con la política, la deja en la tabla de estado, ¿ok? Entonces, de alguna forma, stateful es todo equipo de seguridad que maneja una tabla de estado. Esa tabla de estado, imagínensela como un Excel, una planilla Excel que tiene cierta cantidad de registros, ¿ok? Entonces, la cantidad de registros va a ser proporcional al tamaño del equipo, 10.000, 50.000, etc. Cada uno de esos registros es una conexión, ¿ok? Entonces eso es stateful. Para lo que es D2, ¿por qué es un problema stateful? Porque como es un recurso finito, se va a llenar esa tabla de Excel, ¿cierto? Estoy haciendo la analogía. Entonces el atacante, ¿qué es lo que hace? Abre conexiones, abre una, después 2, 1.000, 2.000, 3.000, y en algún momento el atacante va a lograr llenar la tabla de estado de ese dispositivo. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que ese dispositivo se reinicia o queda freeze, queda friseado, ¿cierto? Eso es lo que es stateful. Entonces, en particular para lo que es denegación de servicio, una tecnología stateful no sirve. Stateless es lo contrario, ¿no es cierto? No maneja tabla de estado, ¿ok? Su mecanismo de control es a través de otros parámetros que no es necesariamente una tabla de manejo de sesiones. Eso creo que lo expliqué lo más fácil posible. Ok. Gracias, Maximiliano. Hay otra consulta que creo puede responder Juan Aguirre. Preguntan, se habló sobre la inteligencia de amenazas. ¿A qué hace referencia este concepto, Juan? Inteligencia de amenazas. Hola Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, en muchas conversaciones actuales sobre ciberseguridad se toma mucho el tema de inteligencia de amenazas, se habla bastante de él, pero hay razón de que muchas veces no se explica qué es. A mí me gusta hacer un paralelo, por ejemplo, con algo que las personas de IT conocen un poco más, que es inteligencia de negocio, ¿no? Hoy en día que estamos en este mundo de transformación digital, de nuevo, de Big Data y analítica, se habla mucho de inteligencia de negocio como esta información que nosotros podemos tener, por ejemplo, de nuestro propio CRM, de información de clientes, en el cual yo puedo, por ejemplo, anticiparme hacia un producto que voy a lanzar puede ser exitoso o no, o si un nuevo cliente puede ser un comprador o no. Entonces, con inteligencia de negocio, con toda esta información que puedo obtener a través de la Big Data y que puedo a través de analítica, de alguna forma modelar para predecir comportamientos o para predecir resultados de una compañía y tomar decisiones estratégicas, también existe inteligencia de amenazas que yo puedo utilizar precisamente para anticiparme a un ataque o para ver si efectivamente estoy bajo un tipo de actor malicioso. Pensemos de la misma forma, por ejemplo, que en este momento se está presentando un ataque, no sé, en la banca en Europa.
y de alguna forma yo puedo obtener información, tal vez porque tengo una alianza, por ejemplo, con un partner como Ping o con un fabricante como Sophos, puedo empezar a obtener información, por ejemplo, de direcciones IP, de nombres de dominio, incluso de comandos, por ejemplo, de PowerShell, de aplicaciones que se están utilizando en ese ataque. A través de una solución, por ejemplo, como un XDR, yo podría validar si esos direcciones IP, si esos nombres de dominios, si esos comandos que se están utilizando, por ejemplo, en PowerShell, se están presentando en mi organización. Con eso yo puedo anticiparme y poder detectar ese ataque en fases previas del ataque, en las fases iniciales del ataque. Entonces la inteligencia de amenazas es una herramienta muy importante, pero si yo la puedo hacer accionable, si la puedo hacer accionable a través de una solución como un XDR, y la puedo hacer accionable para poder detectar comportamientos maliciosos en mi organización. La inteligencia de amenazas está compuesta, por ejemplo, por indicadores de compromiso o indicadores de amenazas, que de nuevo puede ser un hash, puede ser una dirección IP, puede ser algo más específico cuando hablamos de técnicas, tácticas y procedimientos, por ejemplo, como qué comando utilizan los atacantes, por ejemplo, para desplegar aplicaciones maliciosas a través, por ejemplo, de PowerShell. Entonces, esto me permite a mí tener ese conocimiento de cómo opera el atacante, tener como un mapa de las diferentes fases del ataque y cómo el atacante las desarrolla, y poder ver yo si en mi organización se está presentando actividad similar, incluso antes de que se llegue a una detección de ransomware. Poder decir que este atacante, por ejemplo, se comporta como cierto actor de ransomware y poder evitar incluso siquiera que se intente ejecutar el ransomware. Esta herramienta es muy poderosa y es muy utilizada, por ejemplo, por esos analistas de seguridad o por esos hackers de sombrero blanco que nos hablaban en la exposición anterior, y es, digamos, una de las herramientas más importantes con las cuales ellos pueden apoyar a defender una organización y poder incluso continuamente estar mejorando la postura de seguridad de las organizaciones. Ok, Juan, gracias por la respuesta, muy completa y muy útil. Acá hay otra consulta, Maximiliano, pensando en anti-DDoS. Preguntan, ¿la protección anti-DDoS deja de funcionar si el ataque supera un límite de tráfico? ¿Qué le puede responder Maximiliano? Mira, en general, recuerden que la estrategia es siempre híbrida. On-premise, y una vez que on-premise se nos sale de control, entre comillas, por este recurso finito que es el enlace, tenemos que irnos a la nube, ¿ok? Entonces, claro, si tú solo tienes una estrategia de protección on-premise, probablemente cuando el ataque supere la sumatoria de tus anchos de banda y no tienes una estrategia de protección en nube, probablemente el ataque va a ser efectivo, o sea, va a lograr indisponibilizar tus servicios. Cuando es híbrida, o sea, on-premise más nube, automáticamente el ataque es derivado a la nube. Antes que se produzca el proceso de saturación, el ataque es derivado en la nube, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos 7, en las próximas semanas 8 terabits de capacidad de mitigación, y el ataque más grande registrado hasta la fecha es del orden de los 2 teras, ¿okay? Contra compañías gigantescas. Entonces, es poco probable que cuando te vayas a la nube, ese ataque indisponibilice tus servicios. Siempre y cuando la estrategia de protección sea híbrida, on-premise más nube. Ok, gracias Maximiliano, gracias. Hay otra consulta acá de Darwin Dexter Cayetano Vázquez. Pregunta, no sé si, yo creo que para Juan podría ser que le respondiera. Dice, saber si su capacidad de Threat Intelligence trabaja como un BUS y si al realizar Threat Intelligence usan otras fuentes de inteligencia, Virus Total, por ejemplo. O ustedes son la fuente que genera y muestra los artefactos asociados a la inteligencia de amenazas. A ver si Juan nos puede ayudar con esa consulta. Ok, es una muy buena pregunta. Para el caso puntual de Sophos, nosotros tenemos diferentes fuentes de inteligencia de amenazas. Tenemos más de 30 años de análisis de malware, por ejemplo, desde nuestro primer producto que se lanzó en 1985, que fue una solución de Endpoint Protection. Desde allí nosotros hemos venido, digamos,
curando esa inteligencia de amenazas propia de Sophos en nuestro equipo de inteligencia de amenazas que se llama Sophos Labs. Sophos Labs está siendo actualmente potencializado por diferentes proyectos de inteligencia artificial que están enfocados a diferentes tipos de amenazas, a malware, a phishing, diferentes tipos de ataques con los cuales nosotros hemos venido curando y hemos venido mejorando esa inteligencia de amenazas que hacemos de nuevo activa a través, por ejemplo, de Sophos Central y de nuestro XDR, en el cual, por ejemplo, cuando se presenta algún tipo de evento en uno de nuestros clientes, se crea un caso de amenazas y se puede ver, digamos, toda la cadena de amenaza con la inteligencia del evento. Por ejemplo, a través de Deep Learning poder detectar cómo está construido un código para poder saber si, por ejemplo, tiene billeteras de Bitcoins. Es algo muy poderoso, por ejemplo, que hacemos nosotros y que es diferencial. Obviamente nosotros también hacemos parte de un grupo mucho más grande de vendors de ciberseguridad y de otros actores en el mundo de la ciberseguridad a nivel, por ejemplo, gobierno, a nivel milicia, que es el Cyber Threat Alliance. Al hacer parte del Cyber Threat Alliance, nosotros compartimos inteligencia de amenazas con estos diferentes actores que también enriquecen nuestros productos y nuestros servicios y también, digamos, dentro de nuestras soluciones podríamos hacer rápidamente una consulta a virus total, por ejemplo, para validar un hash de un documento o de un archivo. Entonces, si bien nosotros tenemos una inteligencia de amenazas que es generada y que es curada por nuestro equipo de Sophos Labs, también tenemos diferentes fuentes que alimentan y mejoran nuestra información, mejoran nuestra inteligencia de amenazas con información, por ejemplo, como se llama a nivel en economía, con información privilegiada, ¿no? Que podemos tener de ataques que estén pasando actualmente en tiempo real y que nosotros podemos poner al servicio de nuestros clientes de nuevo. Si se está presentando un ataque a una banca a nivel mundial, perdón, a nivel europeo o a un país puntual, nosotros a través, por ejemplo, de nuestro equipo de MTR, que es nuestro equipo de Managed Threat and Response, podemos consultar esos indicadores de compromiso o esos indicadores de amenaza directamente en toda nuestra base instalada de clientes que sean banca para mirar si ellos están siendo víctimas o daño colateral de ese tipo de ataque. Entonces, tenemos diferentes fuentes y tenemos nuestro propio equipo de inteligencia de amenazas que es Sophos Labs, en el cual nosotros constantemente estamos analizando diferentes patrones y automatizando a través de inteligencia artificial estas detecciones. Ok, gracias Juan por la respuesta. Hay una última consulta, Maximiliano, sobre anti-DDoS. Preguntan si la instalación de un equipo on-premise de anti-DDoS ralentiza la red, pensando que es un paso más o un equipo más dentro del core. A ver si le puedes ayudar con esa consulta. Sí, perfecto. Mira, nuestra tecnología no conmuta en capa 2 ni en capa 3. Por consecuencia, no modificamos la topología de la red. ¿Ok? Ahora, si te digo que no agregamos latencia, te estaría mintiendo. Cada equipo que tú pones y hace un análisis, te agrega algún grado de latencia. En particular, no me recuerdo cuál es la latencia que agrega ese equipo, pero me recuerdo que es del orden de los 40 a 60 milisegundos, lo Manuel. cual es prácticamente imperceptible. Pero sí, cada cosa que pongas en la red agrega latencia. Pero lo más importante es que no conmutamos capa 2 ni capa 3, por Sí, esa ya consecuencia la no se hice. modifica. Esa ya la hice, la de Darwin. Ya la hice. Perfecto. Y la otra que... Ok, se entiende, Maximiliano. Gracias. Bueno, nos quedan pocos minutos, así que vamos a ofrecer la palabra para que hagan una alguna última referencia, Juan, a modo de despedida y alguna referencia que quieran hacer. No, de nuevo, gracias a todo el equipo de Ting por darnos la oportunidad de compartir esta información con nuestros clientes y con los clientes de Ting y personal en general en la región. Me ha parecido una charla muy interesante,
Muy interesante la charla de Maximiliano, muy interesante también la charla de Freddy, y creo que da, digamos, contexto y no solo orientado a productos, sino de una forma mucho más académica para el cual nuestros clientes y todas las personas de la comunidad en ciberseguridad en Latinoamérica pueden mejorar sus prácticas y mejorar sus estrategias. De nuevo, muchas gracias y estamos a la orden de todo el equipo para cualquier consulta, para cualquier necesidad que se requiera. Ok, Maxi. Sí, bueno, por mi parte, agradecer su tiempo y disposición. Sé que esto compite con la actividad del día a día, con los niños en la clase o en casa, ¿cómo se llama? Atendiendo clases online, qué sé yo. Pero un poco agradecer a ustedes, Alejandro, a todo el equipo de Think, ¿no es cierto? Y a todo el equipo que participó en la organización de este evento. Agradecerles a todos y nada, estamos aquí para apoyarlos a través de todo el equipo de Alejandro. Los podemos poder profundizar, ¿no es cierto? Me imagino que dudas hay un montones. Y nada, estamos aquí para apoyarlo y a través de Alejandro podemos coordinar presentaciones, demostraciones, etcétera, para poder ayudarlos a aclarar sus dudas. Yo creo que la pandemia nos deja una oportunidad y es una oportunidad para salir fortalecido como una empresa más robusta a sus servicios expuestos a Internet. ¿Ok? Así que eso, muchas gracias. Ok, gracias Maxi. Freddy, tus últimas palabras, por favor, para ya cerrar el evento. Oye, Alejandro, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a los organizadores, a Manuel, por esta invitación y siempre tratando pues de hacer un poco eh, docencia, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad, un tema pues que es transversal para toda la sociedad. Ya la digitalización es parte de nuestras vidas y tenemos que partir desde casa, obviamente, en mejores hábitos de uso de dispositivos de nuestros hijos, ¿verdad? Y ni que hablar en las organizaciones, las cuales si quieren, obviamente, prever pérdidas, tienen que invertir, obviamente, en su recurso humano, que es el más importante en la organización, y también un presupuesto acorde, pues, a los activos de información críticos que tiene la organización para salvaguardarlas. Esto recién empieza, así que vienen más cosas por delante. Muchas gracias a todos. Gracias, Freddy. Bueno, agradecer a todos los participantes, recordarles que todos las tecnologías y las soluciones que hoy día se expusieron, tanto de NS Focus como de Sophos, están disponibles en nuestro portafolio de soluciones. Pueden escribirnos a ventas@thinetworks.pe o conectarse a nuestra web a www.thinetworks.pe y tener información sobre cada una de estas soluciones. Gracias por su atención y buena suerte para todos. Gracias.